la guerra por todos los medios contra Venezuela. Y vamos a empezar recuperando una declaración de una de las principales opositoras allá en Venezuela, de María Corina Machado, alguien que está profundamente vinculada a el orden internacional, particularmente hacia ese estado profundo de Estados Unidos. En Fox News, que parece que en esta cadena llegan los principales opositores de los gobiernos progresistas, mencionó que a pocos días de haber hecho todo este movimiento que hizo Estados Unidos, movimiento militar hacia el Mar Caribe, bueno, advirtió esta María Corina Machado que los días de Maduro están contados. Además, aseguró que este país, Venezuela, dejará de ser un centro criminal para convertirse en el mayor, escuche bien, aliado energético de Estados Unidos. Vamos a ver ahora un video de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, porque el 20 de agosto hizo algunas declaraciones en torno a Venezuela. Thanks, Caroline. I wanted to ask about the three U.S. warships that are being sent to Venezuela, and there's 4,000 Marines on board. Are you looking at possibility of boots on the ground there? What I will say with respect to Venezuela, President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. And with that, I will leave you all and we will see. Y en realidad el tema con Venezuela no es nuevo. En otras ocasiones de la emisión de la revista Contralínea hemos mencionado que uno de los primeros casos en los cuales se depuso a un presidente por razones del narcotráfico fue en la última invasión que hizo Estados Unidos a territorio latinoamericano, fue en 1989 y fue la invasión de Panamá cuando depusieron al presidente Noriega. A partir de ahí se abrió la posibilidad de que Estados Unidos invada o deponga presidentes por razones del narcotráfico. Hoy, más de 20 años, más de 30 años de esa situación, tenemos de nuevo, en el caso de Venezuela, esta forma de proceder por parte del imperialismo estadounidense de deponer a uno de los gobiernos que es profundamente estratégico, que es un país con una relevancia geopolítica internacional por varias cuestiones. En un primer mapa que ustedes van a ver ahora en su pantalla es de la OPEP y se nota ahí, primero, la relevancia que tiene Venezuela como suministrador de energía, particularmente de petróleo, hacia el mundo. Particularmente destaca ahí, como pueden ver en la imagen, destaca China, pero también destaca el caso de Estados Unidos. En las últimas 2 décadas ha disminuido tanto la importación de Estados Unidos de petróleo venezolano, como también por parte de Venezuela ha bajado también la producción de sus hidrocarburos, particularmente el petróleo. Además, desde la administración de Joe Biden hacia el final de esa administración, hay un conflicto internacional entre Venezuela y la Guyana. Ese conflicto es por una zona que se conoce como el Esequibo, que es una parte limítrofe entre ambos países, y además esta zona concentra también una gran cantidad de recursos de hidrocarburos, particularmente petróleo, pero también gas. Con esta situación y con este marco internacional pasamos a una siguiente imagen en donde se puede ver precisamente esta parte en donde, decía hace unos instantes, es el territorio en disputa entre Venezuela y Guyana. Por parte de Estados Unidos, desde la administración de Joe Biden, han avanzado hacia proteger esta parte de América del Sur. Además, también hacer una alianza con el gobierno de Guyana y sobre todo defender, dicen en Estados Unidos, esta parte que correspondería a territorio guyanés. En realidad hay una disputa internacional. Venezuela tiene otra historia con respecto a esta parte de América del Sur porque fue parte de su posesión desde mucho antes del siglo XVII, que es parte, digamos, de la disputa que hay y que es lo que está mencionando Guyana, que fue parte suya a partir de un tratado que viene o procede desde el siglo XIX.
Así las cosas, vamos a ver en una siguiente diapositiva la relevancia que tiene Venezuela en términos energéticos. Venezuela concentra, para que tengan una idea y una magnitud de qué es lo que está en juego, y por eso comenzamos este tema principal recuperando esas palabras de María Corina Machado de decir que va a ser un aliado energético de Estados Unidos, porque concentra el 19% de las reservas mundiales de petróleo, ni más ni menos. Además, concentra el 4% de las reservas mundiales de gas, y en términos de petróleo no hay ningún país en el mundo que tenga esa cantidad y ese porcentaje de reservas de petróleo a nivel internacional. Es más, ni siquiera cualquier país de Medio Oriente tiene la cantidad de reservas probadas que sí tiene Venezuela. Además, concentra entre el 10 y el 23% de reservas mundiales de cobre, de hierro y de oro. Particularmente el cobre y el hierro son fundamentales para distintas industrias manufactureras, pero también para plantearse ahora la transición energética. ¿Qué otros yacimientos de minerales tiene Venezuela? Bueno, tiene oro, como dije hace unos instantes, alrededor de 2.236 toneladas de oro en reserva comprobada. Además, también tiene yacimientos de diamantes, de coltán, de hierro, de níquel, de bauxita, de mármol, de carbón, de granito, de gratino, de fosfatos, de feldespatos y además de tierras raras. Todos estos, además de usarse en la industria manufacturera, además de usarse en la industria energética, tienen también un uso militar. Y eso es lo que está detrás de los intereses que hay por parte de Estados Unidos de hacerse con el territorio venezolano. En la siguiente diapositiva ustedes van a ver en dónde se encuentran ubicados todos estos recursos. No se alcanza a notar muy bien, pero van a ver en el mapa siguiente esa parte de la franja en donde se encuentran los principales recursos. Además, también ya hacia territorio hacia adentro pueden encontrar otro tipo de recursos minerales que tiene Venezuela. Bueno, esta es la parte geopolítica, esta es la parte geoeconómica y esta es la parte mineral que le interesa particularmente a las élites gobernantes en Estados Unidos. Además de eso, tenemos también varios antecedentes en donde se han llevado a cabo golpes de Estado en el mundo por razones que tienen que ver con precisamente los recursos energéticos. Uno de ellos es el caso de Irán, el golpe de 1953. El año siguiente también hemos dicho el golpe de Estado en Guatemala. No tiene que ver con recursos ahí petroleros o hidrocarburos, sino más bien ahí fue por una serie de reformas agrícola en particular que atentaba en contra de las empresas de Estados Unidos. Bueno, estos dos ejemplos los traigo a colación ahora porque cuando se hacen reformas en un país que tienen a bien fortalecer la soberanía o fortalecer la seguridad energética de un país o tener recursos de carácter estratégico, viene esa, digámoslo de forma coloquial, ese imperialismo estadounidense con los kilotones de democracia, que quiere decir este cerco militar que le han establecido actualmente a Venezuela. La propuesta de nacionalizar entonces los recursos es algo que atenta en contra de la seguridad estadounidense y particularmente en contra de la seguridad de Estados Unidos, seguridad en términos energéticos. Ahora, en esta administración de Donald Trump, como en la anterior, se han calificado a tres países como la troika de la tiranía. Por un lado a Cuba, por otro lado a Nicaragua y por último a Venezuela. Estos tres países han sido el centro de la disputa, han sido el centro de las principales estrategias de seguridad nacional por parte de Estados Unidos desde por lo menos 2017, también con Joe Biden, con otra lógica, pero continuó este ejercicio imperial sobre Estados Unidos. ¿Qué es lo que tenemos ahora? A partir del 7 de agosto del 2025, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia anunciaron un aumento de hasta $50 millones en la recompensa ofrecida bajo el programa de recompensas de narcóticos que tiene Estados Unidos. Esto por cualquier información que conduzca al arresto y o condena del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y está acusado por violar distintas leyes de narcóticos de Estados Unidos. ¿Qué es esto en el fondo? Es la aplicación extraterritorial de la ley de Estados Unidos, que como hemos visto en el caso de México, también han intentado aplicar este tipo de estrategias. El 20 de febrero del 2025, el Departamento de Estado había designado al Tren de Aragua
junto con la Mara Salvatrucha y también 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y también terrorista global especialmente designado. El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, que es esta agencia que tiene el Departamento del Tesoro, había designado previamente, el 11 de julio del 2024, al Tren de Aragua como una organización criminal. El 15 de marzo del 2025, además, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para reprimir las actividades del Tren de Aragua, afirmando que esta organización, en conjunto con el Cártel de los Soles, que además no comprueban esta parte del Cártel de los Soles, la organización narcoterrorista patrocinada por el régimen de Nicolás Maduro con sede en Venezuela. Según un memorándum de entendimiento que fue desclasificado en abril del 2025, las agencias de espionaje estadounidense no consideran que la gestión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, controle al Tren de Aragua. El 25 de julio del 2025, el Departamento del Tesoro volvió a designar al Cártel de los Soles como una organización terrorista, señalando además su rol de operaciones de narcotráfico y además su vínculo con grupos armados. Esta recompensa que han establecido en contra de Nicolás Maduro de $50 millones excede además cualquier otra recompensa que se haya establecido en la historia de Estados Unidos. De hecho, el tope máximo que se había establecido era el de 25 millones. Ahora el caso de Nicolás Maduro tiene esta situación. Además, tenemos también que según el Código de Estados Unidos, el título 22 de la sección 2708, ninguna recompensa pagada conforme a esta sección podrá exceder, como decía hace un instante, los $25 millones, salvo que el secretario de Estado lo autorice personalmente, que fue lo que sucedió ahora con Marco Rubio, que está presidiendo el Departamento de Estado. Como antecedente, en septiembre del 2024, los congresistas Mario Díaz Balart, un republicano con sede en Florida, y Debbie Weissman Schultz, demócrata de Florida, copresidentes del Caucus para la Democracia en Venezuela, presentaron a su vez un proyecto de ley para aumentar la recompensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro de $15 millones a $100 millones. Este aumento se financiaría, según estos congresistas, con bienes ya confiscados a el país de Venezuela y a su gobierno. El proyecto fue introducido en el Senado por los senadores Rick Scott y también por Marco Rubio en aquel entonces. Tenemos esta situación en la que además no solamente ya han sido designados por parte del Departamento de Estado el presidente Nicolás Maduro, sino también otros personajes del gobierno venezolano como Tarek Zaydan al-Assami, que tiene una recompensa desde el 2020 por $10 millones. Está también Hugo Armando Carvajal, que en ese mismo año, en 2020, fue designado también por 10 millones. Diosdado Cabello Randón, que el 26 de marzo del 2020 fue designado con 10 millones y que ahora ya se está aumentando su recompensa a 25 millones. En fin, son varios los que están designados. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Además de este cerco militar, además de esta designación y esta aplicación extraterritorial de la ley, tenemos también la manufacturación de consenso, porque en la guerra, además, también se tiene que ganar de forma mediática. Y en esa manufacturación de consenso, lo que hemos tenido son distintos think tanks y distintos medios de comunicación que lo que han hecho es ir haciendo esto que en México se denominó el nado sincronizado. En términos de Chomsky, ese concepto de manufacturación de consenso implica que los medios de comunicación nos dicen cómo tenemos que analizar, qué es lo que tenemos que analizar y sobre todo ocultar otro tipo de perspectiva de análisis. En este caso, tenemos think tanks como por ejemplo la Brookings Institution, que ahora podemos saber que además fue financiada también por el Consejo Mexicano de Negocios. Bueno, esta institución, la Brookings Institution, publicó en julio del 2025 el testimonio de Wanda Feldman Brown ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, en el que se vincula al Tren de Aragua con el gobierno de Venezuela. Realizó además 6 recomendaciones de política pública para combatir a los cárteles del narcotráfico y el fentanilo, y ahí no solamente fue para el caso venezolano, sino fue para toda la región de América Latina. Durante la 10ª Conferencia de Seguridad Hemisférica, que fue coorganizada por la Fundación TAEDA y la Universidad Internacional de Florida, desarrollada en Miami, en mayo del 2025, se realizó el panel de, lo voy a leer en inglés, The Tren de Aragua Trade, Transnational Crime in the Americas, o sea, el crimen transnacional en las Américas.
Además, está el testimonio del Comando Sur, en donde el almirante Alvin Hoxley, en marzo del 2025, mencionó: todas las organizaciones terroristas están aprovechando la situación de los migrantes, involucrándose en el tráfico ilícito de personas, la trata, la extorsión y otro tipo de actividades delictivas. Esto además viene después del mes de febrero, en donde se hicieron estas designaciones de varias organizaciones del crimen organizado asociadas al narcotráfico como terroristas, pero además también la imposición de aranceles por razones que vinculaban a el narcotráfico con los migrantes. Esa era la situación que teníamos en aquel entonces cuando empezó el gobierno, el segundo de Donald Trump. Además también está el estudio William Perry, que es de defensa hemisférica, mencionó en marzo del 2020, porque esto no es de ahora, ya tiene una vieja data de hacer este tipo de manufacturación de consenso. Bueno, mencionaron el tumulto en el hemisferio occidental, el rol de la empresa criminal bolivariana conjunta en los disturbios de América Latina. Además, destaca otro trabajo de Douglas Farah, quien es presidente de la consultora en seguridad IBI Consultores, en donde además también mencionaba una situación similar. Tenemos entonces este cuadro en el cual, decía al inicio, está este cerco militar que están estableciendo sobre Venezuela en el Mar Caribe. Está la guerra por otros medios, que son los medios mediáticos. Y además están las sanciones económicas que se aplican de forma extraterritorial a partir de leyes de Estados Unidos. Bueno, esa es la situación que está sobre Venezuela actualmente. Esa es la situación que prevalece en términos geopolíticos sobre, como decían ahí, un país que concentra grandes y amplios recursos de reservas de recursos que son estratégicos y que actualmente están en el centro de la disputa internacional, no solamente en Venezuela, sino también en el caso, por ejemplo, de otra confrontación que es la guerra en Ucrania. Así es, Aníbal, has dado un contexto muy importante, muy profundo para poder analizar esta situación que está ocurriendo en Venezuela, que como bien lo dices, no es algo nuevo. Si revisamos la relación, la forma en que Estados Unidos se ha relacionado con América Latina y el Caribe, encontramos diversos episodios de intervencionismo que en el fondo tenían pues esa meta, ir sobre los recursos de América Latina y el Caribe, que es una región muy grande en cuanto a diferentes recursos. Y me parece muy importante aquí retomar lo que decías al inicio, como parte de que Donald Trump llegó con esta política de rescatar, sobre todo tomando en cuenta que ahorita Estados Unidos se encuentra en esta crisis de hegemonía, está buscando rescatar su propia hegemonía a partir de volver a los inicios que son las bases de su política hacia el mundo, que es la doctrina Monroe, que quizá fue uno de los primeros acercamientos también a la política de seguridad nacional que estableció Estados Unidos, y que esto se me hace muy importante porque en 1980, a partir de la autodenominada doctrina Carter, Estados Unidos reclamaba como una cuestión de seguridad nacional que se mantuviera el flujo de petróleo por el Golfo Pérsico, y esa cuestión es muy importante para analizar el caso de Venezuela, porque en ese entonces se dispuso la utilización de cualquier medio bélico para garantizar que el crudo siguiera circulando hacia territorio estadounidense. Es decir, no es un conflicto nuevo, es algo que, pues si revisamos la historia, ha estado ahí vigente, sigue vigente, y también pues hay que recordar que la economía de Estados Unidos depende en un alto porcentaje de los hidrocarburos que se encuentran en el exterior, más del 50% me parece, y esto es muy importante para ir entendiendo por qué es tan importante Venezuela para Estados Unidos. Lo que quiere Estados Unidos no es a Maduro, es el petróleo que está en Venezuela. Y también pues volver a analizar y también volver a registrar que pues Estados Unidos vio su derrota también cuando quizá fracasaron proyectos de integración de América Latina y el Caribe, en donde los países latinoamericanos dijeron basta, porque ¿cómo es posible que en estos proyectos, en estos proyectos de integración esté metido Estados Unidos? Hay que recordar el fracaso de El ALCA, que fue un proyecto que trataba justamente de integrar estas regiones y que fracasó porque
Estados Unidos estaba ahí y justamente fracasó por el rechazo de países como Venezuela y Brasil y Argentina a las condiciones que imponía Estados Unidos. Es decir, estamos hablando también de una nueva visión, de que estos países latinoamericanos dijeron basta de que Estados Unidos siga imponiendo las reglas del juego, que al final de todo esto pues son movimientos geopolíticos, son movimientos estratégicos que Estados Unidos tiene, pero que en algún punto estos países latinoamericanos dijeron hasta aquí. Y también recordar que pues esto no es nuevo. En un inicio el enemigo de Estados Unidos fue el comunismo. Cuando se agotó, lanzaron esta guerra contra el narcotráfico. Cuando se les agotó, ahora van con este enemigo que es el terrorismo, y ahora pues vamos a ponerle narcoterrorismo, ¿no? Que es lo que pues ahora están pugnando, que ahora pues son enemigos terroristas, y que además pues están envenenando a su población, pero al interior no vemos estrategias. Al interior de Estados Unidos no hemos visto ningún plan para rescatar a esa población que supuestamente, pues, bueno, no supuestamente, los números nos dicen que está muriendo, pero que no vemos un plan de acción. Vemos más bien pues una forma de justificar este proceso intervencionista, y sobre todo otro de los argumentos que utiliza Estados Unidos es la defensa de la democracia, ¿no? Que pues acusó a los países históricamente progresistas de ser un enemigo contra la democracia, ¿no? De representar un retroceso para la vida democrática que se había logrado en ciertos países, lo cual pues podemos decir es totalmente falso. Y pues también hay que analizar diferentes cosas, pero sobre todo volvemos a lo mismo, ¿no? Estados Unidos está regresando a implementar este tipo de cuestiones de desplegar marines incluso, ¿no? Que fue algo que ha hecho históricamente. Si recordamos en qué países ha intervenido de esta manera, desplegar buques y después desplegar marines, pues tenemos una muy, muy larga lista. Tenemos a Cuba, Panamá, Honduras, Nicaragua, Haití, República Dominicana, y también el caso de Guatemala y Granada, Aníbal. Así es, y en este recuento me acabo de acordar de un periodista argentino que es crucial para entender las invasiones de Estados Unidos a América Latina, que es Gregorio Seltzer. Tiene publicados 4 tomos, escuchen bien, 4 tomos de las distintas invasiones que ha hecho Estados Unidos a los países de América Latina. Y lo que estás diciendo ahí es que además recuerdo también las sesiones que hemos tenido con el doctor Fernando Benaval, porque este tipo de gobiernos, sus medios de comunicación, sus tanques de pensamiento, que además tienen mucho trabajo ideológico detrás, en realidad son unos ladrones de la guerra cognitiva, ¿no? Hay que decirlo de esa manera, porque lo que están haciendo es sustraernos ciertos conceptos como el de democracia, como el de desarrollo, como el de la verdad incluso, ¿no? O sea, lo que está en el fondo de toda esta situación es, como decía al inicio, es este intento de manufacturar consenso, de decirnos reiteradamente y además con estas supuestas voces expertas, como la de la Brooklyn Institution, de que este tipo de gobiernos están en contra de su población, que no son democráticos, que no van a favorecer el desarrollo de su país, cuando eso es una profunda y rotunda mentira. Por eso decía que son ladrones, porque nos sustraen esa parte incluso teórica y esa parte conceptual como es la noción de democracia misma. Pero además también lo que intentan hacer es violar sistemáticamente el derecho internacional, porque incluso hasta en esto están las violaciones del derecho internacional establecido sobre todo en la ONU. Entonces, este cuadro que se establece sobre Venezuela actualmente tiene profunda relación con lo que hemos vivido en otras épocas de la historia en América Latina, y particularmente también en otros momentos con otros países. Recordabas, por ejemplo, el caso de Granada, pero por ejemplo también está el caso de Haití. No hay que olvidar que en una de las tantas invasiones que ha tenido el país de Haití por parte de Estados Unidos hacia principios del siglo XX, pues lo que hicieron fue robarse el oro del Banco Central haitiano para favorecer, ni más ni menos, que a un banco en Estados Unidos, que ahora es uno de esos grandes bancos a nivel internacional, y que esta estrategia de pillaje internacional ha sido la marca y el sello que han tenido las élites gobernantes en Estados Unidos.
para que tengan una claridad de cómo se conduce la política desde las élites gobernantes en Estados Unidos. Bueno, lo que está en el fondo es precisamente esto, ¿no? Es esa estrategia de pillaje en contra de gobiernos que tienen una estrategia soberana, que tienen una estrategia de seguridad y que tienen una estrategia incluso democrática, con todas las fallas que eso pueda tener, también eso hay que decirlo. No es un sistema perfecto, es un sistema perfectible, pero es perfectible en el tiempo. Entonces, para que tengan una dimensión de qué es lo que estamos hablando, bueno, es de la concentración, de la concatenación de la historia en un caso particular como es el de Venezuela, que podemos rastrear desde por lo menos el siglo XIX, y no hay que olvidar ahí lo que sucedió en el caso de México con el robo de más de la mitad del territorio nacional. Así es, Aníbal, una política que ya es vieja, pero que hoy cobra relevancia en medio de esta crisis que enfrenta Estados Unidos, y también con lo que decías, recordabas también al inicio el caso de Panamá, ¿no? Y el caso de Panamá fue muy importante porque justamente ahí vimos que la mentira y la manipulación de la verdad fue una estrategia clave del gobierno de entonces George Bush padre, y sus aliados que en los medios de comunicación, es decir, no había imágenes de esa intervención en Panamá porque incluso el único periodista que logró documentarlo fue asesinado en medio, o sea, en un lugar donde no había combate, no había lugar, pues digamos, era una zona libre de conflicto, fue asesinado a las puertas de su hotel con un disparo que lamentablemente pues terminó en su cara. Entonces, pues eso nos habla también de cómo Estados Unidos pues ha emprendido también esta captura de la verdad, más bien que no se conozca la verdad, violando un derecho humano. Estamos hablando de Gary Webb. Gary Webb, que además fue uno de los que investigó el affair Irán-Contras, que fue algo famosísimo en la época de la Guerra Fría, y que, bueno, desde este espacio les recomendamos ver las investigaciones que hizo también en torno a este affair. Bueno, les invitamos a que consulten también esta investigación que está publicada en el Observatorio Lawfare. Se llama Lawfare Internacional o la guerra por todos los medios contra Venezuela. Y vamos a cerrar este tema principal con lo que dijo el día de ayer el diputado Ricardo Monreal ante cerco militar de Estados Unidos en Venezuela: no a la intervención. Sí, se está revisando, hay un equipo, vamos a revisarlo el día 28 y el día 30, que tenemos nuestra plenaria. Pero hay un equipo de redacción que está revisando los temas. Porque el pretexto es de que van a combatir el narcotráfico, y uno de los temas que tiene Estados Unidos con nuestro país es precisamente eso, el narcotráfico, y siempre está amenazando. Yo me atengo a los principios de la política internacional. ¿Qué dicen? No intervención, solución pacífica a las controversias, autodeterminación de los pueblos, cooperación. Son principios invariables de nuestra política internacional, que no podemos alejarnos de ellos. Gracias.